¿Te has preguntado cómo se resuelven antiguos misterios? Prepárate para viajar a través de los enigmas históricos más desconcertantes. Desde la esfinge que vigila la meseta de Giza hasta el misterioso Stonehenge en la llanura de Salisbury. He aquí 20 enigmas antiguos. Número 20. El enigma de la esfinge. El enigmático guardián de Egipto. La gran esfinge de Giza, una inmensa criatura de piedra con cuerpo de león y cabeza de humano, ha mirado estoicamente a través del desierto egipcio durante milenios. Larga, envuelta en el misterio, sus orígenes y su propósito suscitaron interminables debates entre los historiadores. El enigma de la esfinge empezó a desvelarse cuando los investigadores utilizaron innovadores análisis arquitectónicos y registros históricos. Determinaron que probablemente se construyó durante el reinado del faraón Khofre, hacia el 2500 a.C., como guardiana de su pirámide. Estudios recientes que utilizan técnicas sismográficas y geológicas sugieren que los patrones de erosión son más coherentes con el viento y la arena, desacreditando las teorías anteriores de la erosión del agua y un origen mucho más antiguo. Número 19. Stonehenge. La Sinfonía de la Edad de Piedra. Stonehenge, ese emblemático monumento prehistórico de Inglaterra, ha desconcertado e intrigado durante siglos. ¿Fue un antiguo observatorio? ¿Un cementerio sagrado? El misterio se profundizaba con cada hueso y artefacto desenterrados. Sin embargo, recientes avances arqueológicos han arrojado luz sobre este enigma. El análisis de los túmulos cercanos y de las propias piedras, mediante modernas técnicas de datación por radiocarbono y ADN, sugiere que Stonehenge fue tanto un lugar ceremonial como un monumento conmemorativo. Erigido alrededor del año 3000 a.C., probablemente evolucionó a lo largo de los siglos con las piedras transportadas desde Gales. Una hazaña increíble. Imagina el esfuerzo, la coordinación. Es como si estuvieran organizando su propia versión de la Edad de Piedra de un concierto de rock, pero sin la música. Número 18. El Ejército de Terracota. Los guardianes subterráneos de China. En 1974, unos granjeros chinos cerca de Xi'an tropezaron con uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX, el Ejército de Terracota. Esta vasta colección de más de 8.000 soldados de tamaño natural, 130 carros y 670 caballos enterrados en formación de batalla, era una legión subterránea destinada a proteger al emperador Qin Shi Huang en su otra vida. El nivel de detalle de cada figura, desde las expresiones faciales hasta el estilo de la armadura, sugiere que podrían haber sido modelados a partir de soldados reales. Pero, ¿por qué un ejército funerario tan elaborado? Se cree que Qin Shi Huang, el primer emperador de China, estaba obsesionado con alcanzar la inmortalidad y vencer a la muerte. Recientes excavaciones y avances científicos han revelado restos de pintura en las figuras y pruebas de armamento avanzado de bronce, lo que permite comprender mejor el arte y la tecnología militar de la época. Y lo que es más fascinante, número 17. La ciudad perdida de la Atlántida. ¿Mito o realidad? La historia de la Atlántida, escrita por primera vez por el filósofo griego Platón hace más de 2400 años, ha cautivado la imaginación como una sociedad utópica que murió en las aguas. ¿Fue una mera alegoría filosófica o una verdadera ciudad hundida? Durante siglos, la Atlántida se consideró un mito, pero los últimos acontecimientos han reavivado el debate. Las avanzadas imágenes por satélite y la tecnología de las profundidades marinas han llevado a los investigadores a explorar varios posibles emplazamientos, desde el Mediterráneo hasta el Caribe. Uno de los lugares más interesantes es la estructura de Risha, en Mauritania, que en su día se creyó que era un impacto de meteorito, pero que ahora se considera un posible emplazamiento de la Atlántida por sus círculos concéntricos que se asemejan a las descripciones de Platón. Mientras tanto, en el Mediterráneo, estructuras hundidas cerca de Creta y Santorini se hacen eco de historias de una sofisticada civilización devastada por erupciones volcánicas, estableciendo paralelismos con la Atlántida. Aunque todavía no se han encontrado pruebas definitivas, estas investigaciones ofrecen tentadores atisbos de civilizaciones antiguas. Entonces, ¿sigue ahí fuera la Atlántida, esperando a ser redescubierta? ¿O no es más que una leyenda? Una historia destinada a enseñarnos sobre la arrogancia y la moralidad. Número 16. La piedra Rosetta. Descifrar lenguas antiguas.
La piedra Rosetta, descubierta en 1799 por soldados franceses en Egipto, fue la clave para desentrañar los secretos de los antiguos jeroglíficos egipcios, una lengua que llevaba muerta casi 2000 años. Esta losa de granolita, en la que está inscrito un decreto promulgado en Memphis en el año 1960 a.C., es un decreto trilingüe escrito en jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Durante años, la piedra fue un rompecabezas tentador, pero fue la aguda mirada del erudito francés Jean-François Champollion la que descifró el código. En 1822, se dio cuenta de que los jeroglíficos eran símbolos fonéticos, no simples ideogramas, y los emparejó con sus homólogos griegos y demoníacos. Este avance no solo abrió la puerta a la comprensión de la historia y la cultura egipcias, sino que también sentó las bases del campo de la egiptología. Imagina siglos de conocimiento desbloqueados por una sola piedra. Es como encontrar la contraseña de un ordenador antiguo y de repente poder leer todos los archivos. El descubrimiento y descifrado de la piedra Rosetta es un testimonio de la curiosidad y el ingenio humanos. Número 15. Las líneas de Nazca, el misterio del desierto de Perú. En lo alto de las áridas mesetas del desierto peruano de Nazca, una serie de colosales geoglifos se extienden por el paisaje, visibles solo desde el cielo. Estas misteriosas líneas, creadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo por la cultura nazca, tienen formas variadas, desde simples líneas y patrones geométricos hasta intrincadas representaciones de animales y plantas. Su propósito, sin embargo, ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación. Fueron antiguas pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, como sugieren algunas teorías marginales, o algo más basado en la realidad. Investigaciones arqueológicas y medioambientales recientes apuntan a una finalidad más práctica. Se cree que estas líneas forman parte de ceremonias rituales, posiblemente relacionadas con la astronomía y el culto al agua. En esta tierra reseca, algunas líneas se alinean con los solsticios, lo que sugiere una función astronómica, mientras que otras pueden haber señalado fuentes de agua preciosa. Puede que los Nazca no señalaran a visitantes extraterrestres, pero sin duda dominaban su entorno. La creación de las líneas, utilizando herramientas sencillas para retirar los guijarros de color marrón rojizo, recubiertos de óxido de hierro que cubren la superficie del desierto de Nazca, y revelar la tierra de color claro que hay debajo, es una maravilla de la ingeniería prehistórica. Es como si pintaran sobre el lienzo de la tierra, dejándonos una galería que aún estamos intentando comprender. Cada nuevo descubrimiento sobre las líneas de Nazca es un recordatorio de la innovación y adaptabilidad de las antiguas culturas que prosperaban en entornos que pondrían a prueba los límites de la supervivencia humana. Número 14. El manuscrito Voynich, un libro de desconcertante belleza. El manuscrito Voynich, un libro de principios del siglo XV, es un enigma envuelto en un enigma. Sus páginas están llenas de símbolos desconocidos, extrañas ilustraciones de plantas imaginarias, cartas astronómicas y figuras humanas en actividades misteriosas. A pesar de haber sido estudiado por algunos de los mejores criptógrafos, incluidos los que descifraron el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, el lenguaje del manuscrito sigue sin descifrarse. Las teorías sobre su origen van desde una lengua perdida hasta un elaborado engaño. Análisis computacionales avanzados han sugerido que podría tratarse de una lengua auténtica, con patrones similares a los de las lenguas naturales. Las ilustraciones del manuscrito, que representan hierbas medicinales y diagramas astrológicos que no coinciden con las especies o constelaciones conocidas, contribuyen a su misticismo. La datación por carbono sitúa su creación en torno al siglo XV, pero su autor, su propósito e incluso el significado de su contenido siguen siendo un enigma. Imaginemos si este libro es una guía de una antigua sabiduría perdida hace mucho tiempo, o simplemente la obra maestra de un bromista medieval. Número 13. El mecanismo de Anticitera y el antiguo enigma griego. Descubierto en un naufragio frente a la isla griega de Anticitera, en 1901, el mecanismo de Anticitera es a menudo aclamado como el primer ordenador analógico del mundo. Este complejo dispositivo, que data de alrededor del año 100 a.C. y consta de más de 30 engranajes de bronce,
Se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses con fines ecológicos y astrológicos. Su descubrimiento puso en tela de juicio nuestra comprensión de la ingeniería griega antigua. Durante décadas, la verdadera función de este intrincado mecanismo siguió siendo un misterio, en parte debido a su estado de corrosión y fragmentación. Sin embargo, los recientes avances en tecnología de imagen y modelado 3D han revelado más detalles de su funcionamiento interno. Parece seguir el ciclo metónico, un periodo de 19 años tras el cual las fases de la Luna se repiten en los mismos días del año. El mecanismo tiene en cuenta incluso la órbita irregular de la Luna, una hazaña asombrosa para su época. Imagínese a un astrónomo de la antigüedad haciendo girar los engranajes de este dispositivo, cartografiando los cielos. El mecanismo de Anticitera no solo subraya la sofisticación de la ciencia griega antigua, sino que también apunta a las maravillas tecnológicas que pueden haberse perdido en la historia. Es como encontrar una memoria USB del pasado que contiene archivos de avanzados conocimientos antiguos. Número 12. Los rollos del Mar Muerto. Cápsulas del tiempo del pasado. Descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Kumarin, cerca del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una colección de antiguos textos judíos que han influido significativamente en nuestra comprensión de la Biblia y la historia del judaísmo. Estos pergaminos, algunos de más de 2000 años de antigüedad, incluyen las copias más antiguas que se conocen de textos bíblicos, junto con una serie de textos seculares que proporcionan una visión de la vida religiosa y el pensamiento de la época. La conservación de estos textos en el clima árido de la región del Mar Muerto es casi milagrosa. El análisis de los rollos ha proporcionado información inestimable sobre la lengua hebrea, los orígenes del Antiguo Testamento y el desarrollo de las primeras creencias cristianas. Contienen textos de la Biblia hebrea, manuscritos no bíblicos y manuscritos sectarios, que incluyen reglas, textos litúrgicos y comentarios. El descubrimiento suscitó numerosas teorías y debates. ¿Fueron los pergaminos la biblioteca de una secta judía? Al igual que los esenios, ¿fueron ocultados durante un asedio romano? Los pergaminos siguen examinándose con tecnologías modernas, como el análisis del ADN de las pieles de animales sobre las que se escribieron y las imágenes multiespectrales que revelan textos y detalles ocultos. Es como abrir una cápsula del tiempo y echar un vistazo a un mundo que desapareció hace tiempo. Los pergaminos del Mar Muerto no son solo manuscritos antiguos, son un puente hacia el pasado, un vínculo directo con una época crucial de la historia de la humanidad en la que se sentaron las bases de la religión y el pensamiento modernos. Número 11. La sábana santa de Turín. Un puzzle sagrado. El sudario de Turín, una tela de lino con la imagen de un hombre que parece haber sufrido un traumatismo físico propio de la crucifixión, es uno de los objetos religiosos más estudiados y controvertidos de la historia. Algunos creen que es el sudario funerario de Jesús de Nazaret, y ha sido objeto de intensos estudios científicos, veneración religiosa y acalorados debates. El misterio se profundizó en 1988, cuando las pruebas de datación por radiocarbono dataron el sudario en la época medieval, contradiciendo las afirmaciones de que su origen se remontaba a los tiempos de Cristo. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado la datación por radiocarbono, sugiriendo una posible contaminación o trabajos de reparación que podrían haber sesgado los resultados. La imagen del sudario, con su detallada representación de heridas y manchas de sangre, suscita dudas sobre cómo se creó. Algunos proponen que se trata de una falsificación medieval, mientras que otros sugieren que se creó mediante algún proceso desconocido relacionado con la resurrección. Recientes análisis científicos han examinado desde los granos de polen de la tela hasta los posibles métodos de formación de la imagen, como reacciones químicas, antiguas técnicas fotográficas o un estallido de energía radiante. Es como una historia de detectives que abarca siglos, en la que se cruzan la ciencia y la fe. Número 10. Pompeya, congelada en el tiempo. En el año 79 después de Cristo, la ciudad romana de Pompeya quedó sepultada bajo cenizas y piedra pómez tras la catastrófica erupción del Vesubio. Perdida durante siglos, su redescubrimiento en el siglo XVIII
proporcionó una ventana arqueológica sin precedentes a la antigua vida romana. La ciudad se conservó extraordinariamente bien bajo el material volcánico, capturando un momento en el tiempo con espeluznante precisión. Calles repletas de tiendas, casas adornadas con frescos y mosaicos, y espacios públicos como termas y anfiteatros, hablan de una vibrante vida urbana detenida en un instante. Lo más conmovedor son los moldes de yeso de las víctimas, sus últimos momentos inmortalizados por la misma ceniza que se cobró sus vidas. La tecnología moderna, como el escaneado 3D y el análisis de ADN, sigue desentrañando la vida cotidiana, la salud, la dieta e incluso las profesiones de los habitantes de Pompeya. Es como una novela policíaca histórica, en la que cada casa, artefacto y esqueleto encierra pistas. Número 9. Las grandes pirámides de Giza. El legado eterno del faraón. Las grandes pirámides de Giza, construidas hace más de 4.500 años, son el testimonio de la ingeniería y las creencias religiosas de los antiguos egipcios. Construidas como tumbas para los faraones, estas estructuras monumentales fueron diseñadas con una precisión y escala asombrosas, alineándose con los cuerpos celestes y encarnando la antigua cosmología egipcia. La mayor, la pirámide de Khufu Kips, fue la estructura más alta construida por el hombre durante más de 3.800 años. Las teorías sobre su construcción van desde el uso de enormes fuerzas de trabajo hasta métodos mecánicos más complejos. Descubrimientos recientes, como una barca ceremonial y poblados de trabajadores cerca de las pirámides, permiten conocer mejor la vida de los obreros, lo que sugiere que se trataba de mano de obra cualificada y no de esclavos. Las tecnologías de imagen avanzadas también han revelado cámaras y pasadizos internos, hasta ahora desconocidos, lo que aumenta la intriga sobre su finalidad. Estas pirámides no son solo monumentos a los muertos. Son un puente hacia una civilización que valoraba el más allá tanto como el presente. Número 8. Machu Picchu. La ciudad perdida de los incas. Enclavada en lo alto de los Andes peruanos, Machu Picchu permaneció oculta al mundo exterior hasta su redescubrimiento por Hiram Bingham en 1911. Esta ciudadela inca del siglo XV, construida bajo el reinado del emperador Pachacuti, es una maravilla arquitectónica. Con sus estructuras de piedra expertamente talladas e integradas a la perfección en el paisaje montañoso, su finalidad sigue siendo objeto de debate. ¿Fue una propiedad real, un lugar religioso, o tal vez un lugar de retiro para la nobleza inca? Estudios recientes sugieren que podría haber tenido un significado astronómico. Con ciertas estructuras alineadas con los solsticios y los acontecimientos celestes, las terrazas podrían haber servido tanto para fines agrícolas como defensivos. A pesar de su remota ubicación, Machu Picchu fue un centro bullicioso, como indican sus sofisticados sectores urbanos, terrazas agrícolas e intrincados canales de agua. El abandono de la ciudad sigue siendo un misterio. Las teorías sugieren que pudo deberse a la conquista española o a una epidemia de viruela. Número 7. Las estatuas de la Isla de Pascua. Centinelas silenciosos del Pacífico. La Isla de Pascua, conocida localmente como Rapa Nui, alberga uno de los misterios más perdurables del mundo, las gigantescas estatuas de piedra conocidas como Moai. Estas imponentes figuras, creadas por el pueblo Rapa Nui entre los años 12 y 51, 500 después de Cristo, han intrigado y desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo. ¿Por qué se construyeron? ¿Cómo se transportaron y erigieron? Investigaciones recientes sugieren que las estatuas representaban antepasados divinizados que vigilaban a los habitantes de la isla. Los arqueólogos creen que se colocaron en posición vertical mediante un complejo sistema de cuerdas y rampas, lo que cuestiona las teorías anteriores sobre el transporte horizontal. Sorprendentemente, las excavaciones han revelado que las estatuas no son solo cabezas, sino cuerpos completos, a menudo enterrados hasta el cuello. A lo largo de los siglos, la construcción de los Moai podría haber contribuido al colapso ecológico de la isla, ya que posiblemente se deforestó para transportar estas enormes estructuras. El declive de la civilización Rapa Nui es un cuento con moraleja sobre la explotación medioambiental, pero los Moai siguen resistiendo, mirando a través de la tierra y los mares. Número 6. Las piedras rúnicas vikingas. Narraciones nórdicas. Las piedras rúnicas vikingas esparcidas por Escandinavia no son solo piedras.
Son antiguos libros de cuentos grabados con runas, la misteriosa escritura de los vikingos. Fechadas entre los siglos IV y XII, estas piedras ofrecen una visión de la era vikinga, una época a menudo envuelta en mitos y leyendas. Las piedras rúnicas se erigían como monumentos a los muertos, puntos de referencia o declaraciones de hazañas, y cuentan historias de viajes, batallas y la estructura social de la sociedad vikinga. La más famosa de ellas es la de Dinamarca, erigida por el rey Harald Bluetooth para proclamar su conversión al cristianismo y la unificación de Dinamarca. Los desciframientos modernos han arrojado luz sobre la cultura, la lengua y la transición del paganismo al cristianismo de los vikingos. Las runas no solo revelan la existencia de guerreros y exploradores, sino de una sociedad con complejos sistemas jurídicos, redes comerciales y lazos familiares. Son como tweets del pasado, grabados en piedra, breves pero reveladores. Número 5. Los mármoles de Elgin, piezas de historia o un expolio. Los mármoles de Elgin, una colección de esculturas clásicas griegas de mármol, congelaciones y piezas arquitectónicas, han sido objeto de controversia internacional desde que Lord Elgin los sacara del Partenón de Atenas a principios del siglo XIX. Estos mármoles, que originalmente formaban parte de la Acrópolis, se encuentran ahora en el Museo Británico de Londres. El debate gira en torno a si estos artefactos se salvaron de la destrucción o fueron saqueados. Elgin, entonces embajador británico en el Imperio Otomano, afirmó que tenía permiso para llevárselos, pero esta afirmación ha sido muy discutida. Grecia lleva mucho tiempo reclamando su devolución, alegando que los mármoles son parte integrante de su patrimonio cultural e histórico. Por otro lado, el Museo Británico argumenta que ellos han conservado y hecho accesibles estos tesoros a un público mundial. La historia de los mármoles de Elgin plantea cuestiones complejas sobre la propiedad y la custodia del patrimonio cultural. Es un tira y afloja entre el orgullo nacional y el patrimonio mundial, entre la conservación histórica y la restitución. Número 4. La tumba del rey Tut, la maldición de un antiguo faraón. El descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón en 1922 por Howard Carter desveló un tesoro que redefinió nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. Esta tumba casi intacta, oculta en el Valle de los Reyes, pertenecía al joven faraón Tutankamón, que ascendió al trono con unos 9 años y murió en misteriosas circunstancias una década después. La tumba estaba llena de miles de objetos, desde un ataúd de oro macizo hasta intrincadas joyas que simbolizaban el poder del faraón y las creencias egipcias en el más allá. El descubrimiento fue sensacional, pero también dio origen al mito de la maldición del faraón, alimentado por la prematura muerte de algunos miembros del equipo de Carter. Sin embargo, los análisis científicos han desmentido estas afirmaciones, atribuyendo las muertes a causas naturales. La propia momia del rey Tut ha sido objeto de intensos estudios que han revelado datos sobre su salud, las posibles causas de su muerte y su linaje familiar. Gracias al análisis del ADN, los artefactos de la tumba, con su excepcional artesanía, no solo arrojan luz sobre el arte y la cultura del antiguo Egipto, sino también sobre las convulsiones religiosas y políticas de la época. La tumba del rey Tut es una ventana a un pasado en el que la muerte era solo una transición, un paso hacia la eternidad. Es una historia que cautiva no solo por su encanto dorado, sino también por la misteriosa vida y muerte del joven rey, un rompecabezas reconstruido a partir de los tesoros que dejó tras de sí. Número 3. Los jardines colgantes de Babilonia. Una antigua maravilla. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, han cautivado la imaginación de historiadores y viajeros durante siglos. Se dice que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. para su esposa Amitis, que añoraba su hogar. Estos jardines fueron descritos como una asombrosa obra de ingeniería, un paraíso en terrazas con flora exótica, cascadas y maravillas arquitectónicas. Sin embargo, su existencia real ha sido objeto de debate debido a la falta de pruebas arqueológicas sustanciales en la documentación antigua. Algunos estudiosos sugieren que no se encontraban en Babilonia, sino que eran los jardines de Nínive construidos por los asirios. La investigación moderna, que incluye análisis textuales y excavaciones, pretende desvelar este misterio.
Las descripciones de los jardines proceden principalmente de historiadores griegos como Estrabón y Filón de Bizancio, que escribieron siglos después de la supuesta existencia de los jardines. ¿Podrían ser producto de la imaginación o existieron realmente? De ser reales, estos jardines demostrarían una avanzada tecnología antigua, incluido un complejo sistema de riego, posiblemente una forma primitiva del tornillo de Arquímedes. Número 2. El calendario maya. ¿Predice el fin o solo el tiempo? El calendario maya, un sofisticado sistema de cronometraje desarrollado por la antigua civilización maya de América Central, ha sido objeto de fascinación y malentendidos, especialmente en relación con el fenómeno de 2012. Este complejo sistema calendárico estaba muy adelantado a su tiempo e incluía varios ciclos que se entrelazaban como engranajes de un vasto reloj cósmico. El más discutido es el calendario de cuenta larga, que sigue un ciclo de 5.126 años que comienza en 1314 a.C. y supuestamente termina en 2012 después de Cristo, lo que lleva a muchos a especular sobre un final apocalíptico. Sin embargo, para los mayas, este final era más bien la finalización de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, no una profecía apocalíptica. Arqueólogos y mayistas modernos han aclarado que los mayas nunca predijeron el fin del mundo en 2012. Se trató más bien de una interpretación errónea y sensacionalista. En Occidente, el calendario es un testimonio de los conocimientos astronómicos de los mayas y de su profunda comprensión de la naturaleza cíclica del tiempo. Seguían los años solares, los ciclos lunares e incluso los movimientos de Venus con notable precisión. El calendario maya no es un dispositivo catastrofista. Es un espejo que refleja la visión maya del tiempo como una rueda sin fin, un ciclo de renovación y renacimiento. Es un recordatorio de que el tiempo, para los mayas, era una entidad viva que respiraba, profundamente entrelazada con el cosmos y su vida cotidiana. Número 1. Troya. De la epopeya de Homero a la realidad arqueológica. La antigua ciudad de Troya, inmortalizada en los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, fue considerada durante mucho tiempo un lugar de mitos y leyendas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la obra de Heinrich Schliemann convirtió el mito en realidad. Schliemann, apasionado por los relatos de Homero, inició excavaciones en la actual Turquía y descubrió los restos de una ciudad que mostraba indicios de haber sido un asentamiento importante en la Edad de Bronce. Su trabajo, aunque criticado por su metodología, sentó las bases para futuros descubrimientos arqueológicos. Excavaciones posteriores, dirigidas por arqueólogos como Wilhelm Dürpfeld y Manfred Korfmann, han identificado múltiples capas de ocupación en el yacimiento, lo que indica su larga historia y la posibilidad de que fuera el emplazamiento de la legendaria Troya. La situación estratégica de la ciudad, cerca de los Dardanelos, sugiere que fue un centro comercial vital, lo que hace plausible que fuera el escenario de un gran conflicto. Al igual que en la guerra de Troya, los artefactos, como cerámica, armas y fortificaciones, ofrecen una visión tentadora de la vida y la época de sus habitantes. La búsqueda de Troya no es solo una empresa arqueológica, es un viaje que difumina las fronteras entre el mito y la historia. Gracias por vernos. Hasta la próxima.